conducta alimentaria, también conocidos como TCA, son problemáticas graves y de origen multifactorial que afectan en todos los ámbitos de la vida de las personas que los padecen. Afectan a personas de todos los tipos de géneros, cuerpos e edades, y más allá de incidir negativamente sobre su salud física, también afectan a su salud psicológica y social, así como a la de las personas de su entorno. Podemos hablar también sobre conductas alimentarias de riesgo, ya que es un término que aglutina todos aquellos comportamientos que, si bien por sus características no pueden englobarse bajo el paraguas de los trastornos de la conducta alimentaria, indudablemente sí reflejan relaciones insanas con la alimentación y, en definitiva, situaciones de malestar psicosocial. Asimismo, deberíamos preguntarnos por qué la mayoría de personas afectadas por los TCA son mujeres. 4 de cada 10 mujeres entre los 12 y los 36 años va a sufrir algún trastorno de la conducta alimentaria en algún momento de su vida. Por todo ello, si queremos alejarnos de visiones reduccionistas y apostar por un abordaje integral y feminista de los mismos, es necesario que hablemos sobre esa otra cara de los TCA que casi nunca se comenta. La mayoría de las personas que sufrimos trastornos de conducta alimentaria somos mujeres, y esto es así porque el hambre en las mujeres ha sido un problema históricamente. Se ha considerado que el hambre de las mujeres, nuestros apetitos, tienen que ser controlados y disciplinados, no solamente los apetitos por alimento, sino que también se ha considerado o se ha relacionado con los apetitos sexuales. Así, por ejemplo, en la publicidad podemos ver que las mujeres que aparecen alimentándose suelen aparecer alimentándose de productos dietéticos o alimentándose de productos calóricos, como por ejemplo el chocolate, en espacios cerrados, como si fuese lujurioso, como si fuese un pecado que tenemos que esconder. La relación entre los malestares alimentarios y el género es total y absoluta. Estoy convencida de que son el resultado de unos roles de género que se viven con mucha incomodidad y con muchísimo dolor, y eso explica que la mayor parte de las personas afectadas sean mujeres, y también explica el porcentaje de hombres que tienen dificultades con su cuerpo o con la comida. También se habla de que las mujeres somos seres percibidos, que a través de la mirada masculina nos vemos y somos conscientes de nosotras mismas. Entonces, este tipo de cosas tienen muchísima influencia a la hora de la gestión de la alimentación que tenemos, o de cómo transformamos ciertos malestares o cómo copamos con ellos a través de la alimentación. No se puede entender los malestares alimentarios si no es desde una perspectiva de género. La gordofobia nos afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres, y la gordofobia también afecta a cómo se tratan los trastornos de conducta alimentaria. Así, un cuerpo gordo es más difícil que se le considere un cuerpo bulímico o un cuerpo anoréxico, y a la vez ciertas conductas de riesgo se impulsan en el caso de los cuerpos gordos como una forma de que adelgacen a toda costa. Existen cuerpos gordos con bulimia o anorexia, igual que existen cuerpos delgados con trastorno por atracón. Es decir, hay muchísimas maneras de encarnar la enfermedad de los trastornos de conducta alimentaria. Es fundamental promover el abordaje de los malestares alimentarios desde otras disciplinas. La biomedicina ha colonizado el conocimiento. Quiero decir que todo lo que se ha escrito, como entendemos los malestares alimentarios, ha sido lo que la medicina ha dicho que son, y en mi opinión hay que hacer una labor de construcción desde otros sitios, pues desde las ciencias sociales y desde disciplinas o perspectivas más comunitarias y feministas, pero también de deconstrucción de lo que se nos ha vendido como normal y como natural. Al final la biomedicina utiliza categorías que son socialmente construidas, no ni ciertas ni inciertas, pero construidas, y como tal obedecen a algunos intereses. Yo creo que las redes sociales a día de hoy sí que es verdad que no es el detonante de un TCA, porque son muchas cosas y porque si no todo el mundo tendríamos un TCA. Pero sí que es verdad que al final lo que hacen en las redes sociales, sobre todo en ciertos contenidos, es reforzar muchas veces el pensamiento que tiene una persona con TCA. Considero que las redes sociales pueden tener aspectos positivos y negativos. El problema para mí es que el discurso ha cambiado y hoy en día ya no se promociona la delgadez de manera tan explícita como se hacía antes, o al menos no de manera generalizada.
Los malestares alimentarios surgen de unos roles de género que se viven con incomodidad y de una feminidad y masculinidad que se hace difícilmente habitable. Entonces las redes sociales solamente pueden hacer el papel del medio por el que se expresa ese malestar, pero nunca son el problema fundamental, ¿no? Harían un poco el papel de altavoz. A mí el miedo que me da es que ciertas influencers están promocionando, además dentro de una idea de ser saludable, ciertas conductas que son claramente de riesgo para producir trastornos de conducta alimentaria o que simplemente están promocionando la alimentación desordenada. En cuanto a la adolescencia hay que tener mucho cuidado y enseñar a los adolescentes, adolescentes ya casi niños, a tener criterio propio para saber lo que es real y lo que no es real. Son un instrumento de doble filo, se pueden utilizar pues para promover maneras más saludables de relacionarse con el cuerpo y con la manera de comer y también lógicamente pues para hacer mucho daño, pero considero que se pone mucho el énfasis ahí, que no es el principal problema, es el medio. La sociedad va cambiando y los TCAs también van cambiando, así como antes la figura que se idealizaba era la de un cuerpo muy delgado y alto y blanco como la belleza ideal. Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, está habiendo mucho boom con el tema del fitness y el deporte, también a raíz del tema de la pandemia, ahí es como cuando pegó fuerte, y también mucho el tema, hay como muchas discusiones entre las personas del tema del real food, de qué es sano, qué no es sano. Ciertos tipos de alimentación que podrían ser interesantes, como por ejemplo el real fooding, se están enfocando como que es el método viable para todo el mundo, y tenemos que darnos cuenta también de que hay ciertas formas de alimentación que no son sostenibles para todo el mundo y que el objetivo debería ser enfocarnos en conectar con nuestras señales de hambre y de saciedad. Sí que considero que de algunas redes sociales, por ejemplo el Instagram, hay una labor muy positiva. Al final te exponen y al exponerte tienes la posibilidad de conocer a mucha gente que está en la misma situación que tú, que creo que eso sí que es un avance con lo que se hacía hace 10 años, que esta realidad estaba súper escondida y la gente no teníamos referentes. Ahora creo que sí que hay cuentas de recuperación. Cada vez hay como más redes sociales que hacen una ayuda positiva a las personas con trastornos de alimentación, donde encuentran también un sitio donde desahogarse de manera con aceptación y de manera saludable. Existen diferentes cuentas de Instagram que pueden ser interesantes, sobre todo para llenar nuestro feed, como por ejemplo Croquetamente o Raquel Lobatón o Nutrition is the New Black. Pero sí que creo que es muy importante que estas redes sociales también los lleve gente profesional o gente conocedora de esto, para precisamente poder llevarlo de una buena manera y no perjudicar, porque muchas veces incluso sin saber que puedes perjudicar acabas haciendo daño igual a una persona. Prevenir los TCA me parece que no es una tarea fácil. Detrás de todos ellos siempre hay una falta de autoestima. Lo importante sería centrarnos más en una detección precoz de lo que es el trastorno. Que tiene que empezar desde las edades tempranas, y a veces incluso aunque pongas todo de tu parte pueden aparecer. Al final todo lo que es educación emocional va a ayudar a que puedas gestionar tus emociones, tus problemas, y que no tengas por qué caer en un TCA. Y hay que prevenir desde las aulas, desde muy temprana edad, y sobre todo también tener en cuenta qué es un trastorno de alimentación y conocer también los indicadores para que a la mínima que salten puedas también poder dar tu granito de arena y decir creo que aquí está pasando algo, y poder dar la ayuda que se necesita. Y también conocer, por supuesto, los recursos que hay, que sigo pensando que son bastante escasos, pero al final si conoces los recursos también puedes derivar a las familias a que busquen ayuda y no se queden estancados en no sé qué hacer. Yo diría que más que el malestar alimentario, lo que me marcó, lo que dividió mi vida en dos fue el diagnóstico, porque es en el momento en el que tú ya le pones nombre, en el que la sociedad te trata como ese nombre que se te ha puesto y tú misma empiezas a comportarte de la misma manera. Eso sí que diría que marcó un antes y un después en todos los ámbitos, a nivel familiar, a nivel de estudios, a nivel de amistades, en todo. Donde más se vio afectado, bueno, primero conmigo misma, después luego ya con la familia, con la pareja, con los amigos, los estudios, hasta que de repente solo tienes un TCA y no tienes nada más. Desde que supe que lo que yo tenía se llamaba bulimia, fue una onda expansiva que lo abarcó todo. Cuando tu hija viene y te dice que tiene un problema con la alimentación, es como si se abriera un abismo.
y no sabes dónde acudir, no sabes qué hacer. Tus problemas tú los gestionas, pero ¿cómo ayudar a tu hija? Yo no sabía muy bien lo que me estaba pasando, tenía 13 años y en un principio sí que verbalicé o pedí ayuda, fuimos al médico de cabecera, pero bueno, tampoco se vio como algo alarmante y por lo tanto volvimos a casa y se quedó bastante como si no tuviese gran importancia, aunque para mí sí que la tenía, y entonces yo seguí hasta que al final ya tuvimos que acudir a psiquiatría infantil aquí en Vitoria. Encontramos en Acabe y en Edgar, el psicólogo de la asociación, lo que no encontramos en la seguridad social. La seguridad social lo que nos ofrecía era, la pesaba, le hicieron una analítica y el médico de cabecera volverla a ver en un mes, pero no era la ayuda que mi hija necesitaba. Pues en familia la verdad que al final eran muchas discusiones y no había un recurso biopsicosocial como tal, sino que eran consultas en el Hospital de Santiago donde ibas de vez en cuando, entonces muchas veces al final yo vivía por ejemplo con mi madre y mi madre era la que acababa haciendo de enfermera, de psicóloga, de psiquiatra, de madre también, ¿no? Cuando solo tenía que hacer de madre. Acabe y Edgar y el resto de familias que son un apoyo también para enseñarnos, gracias a las experiencias y vivencias que ellos tienen, nos ayudaron a convivir con la enfermedad. Tú ya no eres la misma, tienen impotencia, no saben cómo ayudarte, algunos sienten rabia, entonces también si no se les explica a ellos ni se hace un trabajo conjunto tanto con la familia como con las amistades, al final se pierden porque no entienden y tú tampoco estás para explicarlo porque muchas veces tampoco lo entiendes ni tú. Tenemos que aprender a relacionarnos con nuestros hijos e hijas, tenemos que aprender a tapar espejos, a volver a hablar con ellos, tenemos que cambiar nuestro lenguaje, no podemos hacer una referencia a lo que es su imagen física. Tenemos que dejar todo eso y todo es un nuevo aprendizaje. Hay que hacer un trabajo conjunto, no individual de tú y la consulta, sino con todo lo que eres, porque no eres solo una enfermedad, sino eres también tú cuando eres con tu familia, tú cuando eres con tus amigos, tú con tus estudios, tú contigo misma, y muchas veces como que solo se trabajaba el tú contigo misma. Nos ha cambiado completamente a los que estamos alrededor y a ella. Si me ha cambiado como persona, yo diría que más que cambiado me ha constituido, como es una cosa que llevo desde hace tantísimos años, no sé quién sería Leire sin esto, no es una cosa circunstancial en mi vida, sino que ha sido el hilo argumental un poco, ¿no?, de toda ella, y es mi herida, es mi guerra, es mi batalla y es la recuperación y un poco cómo me he hecho a partir de ella. Me quedo con lo que me dijo Edgar unos meses antes de darle el alta. Había estado hablando con ella y le dijo que si tuviera que volver atrás no borraría esa etapa de su vida, porque esa etapa de su vida le ha enseñado a ser quien es hoy en día. Y la verdad es que aunque es un infierno por el que pasan y son muchos los miedos que viven, es algo que después de afrontarlo nos enseña mucho, es como un máster concentrado en psicología y en educación de la vida. Los trastornos de la conducta alimentaria desde una perspectiva de género es fundamental para comprender la influencia que los cánones de belleza establecidos y los roles de género tienen en el desarrollo de este tipo de enfermedades. Si queremos promover el cambio social, es necesario contar con el sistema educativo debido a su capacidad para promover el cambio social y el bienestar de la ciudadanía. Otros dos espacios de referencia en este ámbito son Osakidetza, el Sistema Vasco de Salud, y Acabe, la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia de Euskadi. Si insistimos tanto en hablar de prevención es porque estamos ante trastornos complejos, invisibilizados y de los que tenemos una imagen distorsionada.